Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 24 del tiempo ordinario del año B. Dal La Vangelo lectura secondo de Marco. Marcos 8, 27, 35. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. En el pasaje del Evangelio de la semana pasada, escuchamos la historia de la curación de un hombre sordomudo por parte de Jesús en la Decápolis, en territorio pagano. Y notamos que Jesús no estaba acompañado por los discípulos. Había ido solo a la Decápolis y antes había ido a Tiro y a Sidón solo, sin los apóstoles. Por lo tanto, pasó un cierto tiempo lejos de sus discípulos. Recordaremos también que la separación tuvo lugar en un ambiente bastante tenso. Jesús había tenido una discusión, primero con los escribas y fariseos, luego también con los discípulos, y había tenido palabras duras con ellos. Al final había dicho, pero ¿son realmente así? Asynetoi, tontos, para no entender ciertas cosas. Y luego había ido a Tiro y Sidón. Hoy lo encontramos de nuevo con los discípulos. Escuchamos hacia dónde los lleva y de qué les habla durante el camino. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Los condujo a la parte más septentrional de la tierra de Israel. Desde Cafarnaúm son 2 días de camino, pero vale la pena porque se te lleva a un lugar muy encantador, el más encantador de la tierra de Israel. Y allí, al pie del monte Hermón, siempre nevado, abundan sus aguas frescas y abundantes del río Jordán. La llanura que los rodea está regada por innumerables arroyos que hacen fértil el suelo. Es un auténtico paraíso terrenal, tan encantador que cuando Alejandro Magno pasó por allí en el año 331, exclamó: ¡qué grande! Es ciertamente la morada del dios Pan y de las ninfas. Es por eso que ese lugar se llama Panias, por el dios Pan, de donde proviene el nombre actual de Banias. También en la Biblia, esta región es célebre por sus exuberantes pastos y la fertilidad de sus rebaños y manadas. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Felipe? Allí va a tener una conversación con ellos, pero podría haberlo hecho en Cafarnaúm, pero no. Quería hacer ciertas preguntas en Cesarea de Felipe. Por tanto, es importante entender qué ciudad era esta capital del reino de Felipe. Esta ciudad se llamaba Cesarea de Felipe porque había sido fundada por Felipe, uno de los 3 hijos predilectos de Herodes el Grande. Él la había construido como su capital. Por supuesto, la había llamado Cesarea en honor del emperador de Roma. ¿Qué vieron los apóstoles a su alrededor? Jesús los llevó allí precisamente para que pudieran contemplar este lugar. Vieron un espectáculo fascinante. Estaban encantados, no solo por el paisaje, sino también por la vida confortable que llevaban los habitantes. No podían sino envidiar los placeres que el tetrarca Felipe podía permitirse en sus palacios. Uno de estos palacios estaba justo encima de la surgente donde hoy se ve este edificio en medio de los árboles. Es una posición encantadora desde la que se puede contemplar todo el valle. Otro detalle un poco marginal, un poco de cotilleo. Los apóstoles también saben quién vive en este palacio, con quién vive Felipe. Su mujer es Salomé.
la famosa bailarina que había pedido la cabeza del Bautista. Era ciertamente ella la star que animaba las fiestas y los bailes en el triclinio del palacio de Felipe. Es en el marco de la atractiva vida que lleva la gente de este lugar que Jesús hace una primera pregunta a los discípulos. Escuchémosla. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. La primera pregunta que hace Jesús se puede parafrasear de esta manera: yo encarno un cierto tipo de hombre. ¿Qué opinión tiene la gente de este hombre que yo propongo con mi persona y con mi vida? ¿Tiene un cierto valor o es completamente insignificante y a nadie le interesa? A todos les gustaría ser como Felipe. Él es el hombre ideal, admirado y envidiado por todos. E incluso a los apóstoles en el fondo de su corazón les gustaría encarnar el ser humano de Felipe. Pero de su implicación hablaremos más adelante. La respuesta que dan los discípulos: para la gente, el ser humano que tú encarnas, Jesús, cuenta y cuenta mucho. Dicen que eres como Juan el Bautista, como Elías, como uno de los profetas. Es muy interesante que nadie haya visto en Jesús algo que le haga parecerse a las grandes personalidades de su tiempo. La gente envidiaba la buena vida de Felipe, pero en Jesús ven similitudes con personas que deberían ser admiradas por sus vidas, no por los edificios que construyen. No ven en Jesús ninguna similitud con el sumo sacerdote ante el que todos se inclinan, ninguna similitud con estos personajes. Jesús se parece al Bautista porque la gente se ha dado cuenta de que es como el Bautista, uno con la espalda recta, no se dobla como los juncos arrastrados por el viento, dice lo que piensa y vive lo que predica. Luego lo comparan con Elías, el que ha profesado la fe en el único Dios y ha rechazado cualquier compromiso con los ídolos. Aquí estamos en la tierra donde se adoran los ídolos. Pueden ver los hermosos templos de mármol blanco, dedicado el 19 a.C. por Herodes el Grande, a Augusto y a la diosa Roma. Y luego los edificios de Pan y de las ninfas. Los que adoran a los ídolos reciben de ellos palacios, honores, placeres, bendiciones. Si adoras a ídolos, puedes estar lleno de bienes, pero ¿a qué precio te conviertes en su esclavo? Si ya no eres libre, los ídolos ocupan todos tus pensamientos, deciden todas tus elecciones. Si adoras al Dios dinero, te da todo, pero tienes que obedecerle. Tienes que estar dispuesto incluso a explotar, a mentir, incluso a matar si es necesario. Esta es la esclavitud del ídolo. Jesús es uno que rechazó a los ídolos. Jesús aprecia las cosas bellas de este mundo, que son criaturas y regalos de Dios, pero ay de ti si te vuelves esclavo de ellas. Esta es la semejanza de Jesús con Elías. El ser humano propuesto por Felipe es el que otorga riquezas, posiciones de prestigio, de poder. A los que se inclinan ante él los hace partícipes de sus alegrías y de la vida suntuosa de la corte. El ser humano, encarnado por Jesús, es apreciado por la gente. Lo admiran por su rectitud, su valor, pero la pregunta es: ¿qué gano si me vuelvo como él? ¿Merece la pena ser hombre como él? ¿O
¿Es mejor ser como los adoradores de los ídolos o como los que se inclinan ante Felipe? O sea, ¿qué es lo que Jesús puede ofrecer a los que le siguen? Esta es una pregunta que debemos hacernos también hoy con claridad, porque debemos responder con sinceridad, porque podríamos estar alimentando fantasías que acabarían en una amarga decepción. Repasemos lo que en el pasado la gente esperaba de Jesús y de los santos. ¿Qué iban a pedirles a la iglesia? No es de extrañar que los que esperaban de Jesús y de los santos la curación de las enfermedades, el bienestar, la protección contra las desgracias, fueran a buscarlo a otra parte, en la ciencia y en la tecnología. El que encarna lo humano propuesto por Jesús, ¿qué ventajas tiene? Y para aclarar esto, Jesús hace a los discípulos una segunda pregunta. Escuchémosla con atención, pues se dirige a nosotros. Él les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablasen de ello. La respuesta de Pedro a la segunda pregunta de Jesús es verdadera. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios de la vida, es decir, tú eres el Mesías esperado. Pero esto no es lo que Jesús quiere saber. Primero de todo, ¿qué Mesías tiene en mente Pedro? No es el Mesías de Dios, es el Mesías según los criterios humanos, de la tradición, el hijo de David que habría gobernado el mundo. Pero, sobre todo, Pedro no ha entendido lo que Jesús quiere saber. La pregunta, ¿quién soy yo para ti? Significa, ¿cuánto cuento yo en tu vida? ¿Cuánto te involucras en mi propuesta como hombre? Es la pregunta que un enamorado le hace a su novia. ¿Quién soy yo para ti? No significa quién soy yo, sino para ti. O sea, ¿cuánto cuento en tu vida, en tus elecciones, en tus pensamientos? ¿Cuánto cuenta mi persona? Esta es la pregunta que Jesús hizo. Quiere saber en qué medida se involucran sus discípulos en su propuesta como hombre. En otras palabras, les dice a los discípulos, ¿quieren ser hombres como Herodes, Felipe o como yo? Han comprendido que somos diferentes. ¿De qué hombre se han enamorado? ¿Qué clase de hombres quieren ser? ¿Hasta qué punto están comprometidos conmigo? Esta es la propuesta esponsal. ¿Quieren unir sus vidas a la mía? Es una pregunta que debemos dejarnos hacer hoy. ¿Tú a qué estás dispuesto a apostar tu vida por Jesús de Nazaret? Tal vez la unión con Él concierne a un determinado tiempo de tu vida, que puede ser la participación en la liturgia dominical, cosa buena, un poco de oración. Jesús, Jesús no se contenta con eso. Quiere saber si quieres unir toda tu vida a la suya para vivir como Él vivió. Esta es la respuesta que Jesús quiere saber de los discípulos. Quizás nosotros también hemos dado nuestra adhesión a Cristo como lo hizo Pedro, con mucho entusiasmo, pero sin entender. Entonces, aclaremos bien nuestras ideas de lo que Jesús nos está diciendo ahora. Y comenzó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho,
ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza. Jesús empezó a explicarles. Qué verbo tan extraño para empezar, porque estamos en la mitad de la vida pública, así que ha pasado 1 año y medio ya, y Jesús ya ha enseñado mucho. Ahora tiene que empezar de nuevo a enseñar, porque los discípulos no han entendido a dónde los quiere llevar, o más bien, no han querido entender. Jesús no quiere que haya malentendidos, no se comporta como ciertos enamorados que para ganar a la persona que aman se disfrazan ocultando un poco su verdadera identidad. Jesús no. Él quiere que los que se adhieren a Él tengan una idea clara de a dónde está yendo y a dónde quiere llevar a los que lo siguen. El Hijo del Hombre es Él. Hijo del Hombre en hebreo, Ben Adam, significa simplemente el prototipo de hombre, el hombre que quiero encarnar, el hombre que Jesús presenta con su persona. Debe sufrir mucho, será rechazado por las autoridades religiosas, los escribas, los sumos sacerdotes, y será asesinado. Es la propuesta de la meta. Él irá y la propone a sus discípulos. Por lo tanto, será un perdedor, un fallido. El que quiere ser grande en el mundo debe competir porque la vida es una competición, una carrera frenética para llegar cada vez más alto. Así era en el tiempo de Jesús y lo es también hasta hoy. El sabio Cogeles llamaba a este juego patético como Habel, vanidad, humo de vanidad, e incluso los que ganan corren tras el viento, Hebel. Jesús propone un hombre diferente, que no entra en competición, que da su vida por amor. A los ojos del mundo, el hombre que él propone es un perdedor, y Jesús será un perdedor. Las autoridades políticas y religiosas lo condenarán y lo matarán. Pero añade inmediatamente que después de 3 días resucitará. Dice: presta bien atención porque la historia del hombre que propongo no termina en la oscuridad de la tumba. El juicio de Dios da vuelta los criterios y evalúa el éxito de una vida de manera opuesta a los juicios de los hombres. Pedro está conmocionado, ha recibido un golpe terrible y es señal de que ha entendido. Antes no entendía o no quería entender. Ahora Jesús es demasiado claro y Pedro no puede aceptar esta perspectiva del don de la vida. Esta no es la razón por la que ha dejado la casa, la barca, para seguir al Maestro. Él también está dispuesto a dar su vida, pero para ganar, no para perder. De hecho, reacciona. Ha entendido y no puede aceptar la propuesta de Jesús. Y tengamos cuidado porque si no reaccionamos como Pedro, significa que no hemos entendido lo que dijo Jesús. Escuchemos lo que hizo Pedro. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pero él se volvió y viendo a los discípulos, dice a Pedro: aléjate, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Pedro quedó sorprendido por lo que le había dicho Jesús y estaba convencido de que había dicho algo equivocado, por lo que se llevó a Jesús aparte. El evangelista dice: se puso a reprenderlo.
El verbo utilizado es muy importante. Epitiman es el verbo utilizado por los evangelistas para narrar los exorcismos de Jesús. Cuando Jesús tiene que echar al diablo, lo reprende y el demonio desaparece. Utilizando este verbo, el evangelista Marcos está diciendo que Pedro ha empezado a hacer un exorcismo a Jesús. Pedro está convencido de lo que Jesús dijo fue sugerido por el diablo, que debe ser expulsado. ¿Por qué Pedro piensa que Jesús ha dicho una tontería? Porque si vamos a ver en la Biblia, Pedro tiene razón. En la Biblia siempre se dice que el justo es protegido por el Señor, el que hace el bien es bendecido, el Señor lo colma de sus bendiciones. Tomemos por ejemplo el Salmo 37, donde el salmista dice: el malvado maquina contra el honrado y rechina sus dientes contra él, pero el Señor se ríe de él porque ve que le llega su día. Salmo 37, 12. Dios se pone de las partes del justo, y continúa el salmista: fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado, porque el Señor no abandona a sus fieles. Al final, los injustos serán destruidos para siempre. La raza de los malvados está perdida. Lo que dice el salmista lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Las promesas que se le hacen al Mesías son las de victoria. Será un vencedor, someterá a todos sus enemigos. Esta es la catequesis que Pedro ha aprendido. Y ahora Jesús está diciendo lo contrario. Tomando literalmente el Antiguo Testamento, Pedro tiene razón. Pedro no entiende que las victorias de Dios no son las de los hombres. Dios solo tiene una victoria, que es la del amor, no la de las armas, de los que son capaces de vencer a sus enemigos. Esta es la incomprensión de Pedro. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Comenzó a reprender a Pedro, es decir, comenzó a hacer un exorcismo sobre Pedro. Eres tú, Pedro, el que tienes dentro al Satanás, porque razonas según el criterio de los hombres y no según Dios. Vete detrás de mí, no lejos de mí, como se decía antiguamente. No, vete detrás de mí, no te quedes delante de mí para enseñarme el camino. El camino te lo enseño yo, que soy el camino de Dios. Si quieres ser un hombre según Dios, sígueme. Lo llamó Satanás porque, habiendo asimilado los pensamientos humanos, el mundo está en manos del maligno. Pedro ha sugerido al maestro, sin darse cuenta, opciones opuestas a las del Señor. Y ahora Jesús dirige una aclaración a las multitudes. Sorprende que en Cesarea de Felipe aparezcan de repente y en espera toda una multitud. ¿De qué multitud se trata? En Cesarea de Felipe no había multitud. Allí solo estaban los discípulos. Jesús nos habla a nosotros. Nosotros somos esta multitud a la que ahora se dirige. Escuchemos. Ya llamando a la gente con los discípulos les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. A nosotros nos preocupan mucho los números.
Contamos, hacemos estadísticas, previsiones, vemos cuántos somos y aumentamos y disminuimos. A Jesús no le preocupan los números, sino que tengamos una idea clara de lo que significa seguirlo. De hecho, dice a la multitud que somos nosotros: si alguien quiere venir tras de mí, es la propuesta de amor, una propuesta que no se impone, te hace una propuesta y te deja libre. Tu vida depende de ello porque tienes que seguir a alguien. Si sigues a los pastores equivocados, a los pastores falsos, te volverás falso, tu vida será mala. Jesús te hace su propuesta: si alguien quiere venir tras de mí. Y tengamos cuidado porque hay muchos admiradores de Jesús, pero admirar a Jesús no significa aún ser su discípulo. Es necesario adherirse a Él, hay que seguirlo. La fe en Jesús no es tampoco una adhesión a un paquete de verdades, no. Se trata de exigencias que Él ahora deja muy claro que no se pueden mitigar. Se pueden aceptar o rechazar. Jesús no da descuentos, retrasos, segundos pensamientos. Decídete. Tenemos 3 imperativos para aclarar lo que significa seguirlo. Primera condición: niégate a ti mismo. El verbo aporneumai es el verbo que se usa para Pedro cuando reniega a Jesús, cuando le dice: yo no tengo nada que ver con ese hombre. Es una blasfemia, dice Marcos. Los otros evangelistas han evitado este verbo, es decir, ha empezado a maldecir a Dios contra Jesús para decir que nada tenía que ver con ese hombre. Este verbo lo utiliza Jesús para decir que ahora tú eres el que no tienes nada que ver contigo mismo. Reniégate a ti mismo, tú no existes más. El instinto que tenemos es hacer todo por nosotros mismos. Nos volvemos instintivamente sobre nosotros mismos y todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio. Jesús dice: entonces si me sigues, olvídate de ti mismo. En cada elección que haces, cada acción que tomas, debe ser para la alegría y la vida de los demás. No pienses más en ti mismo, sino en las necesidades de tu hermano, en la vida, en la alegría de su hermano. Tu alegría será la alegría de Dios, es decir, serás un hombre feliz. La primera condición es esta. La segunda condición: toma tu cruz. No se refiere a la necesidad de soportar con paciencia las pequeñas o grandes tribulaciones de la vida. Se utiliza una expresión que decía que cada uno tiene su propia cruz que soportar. No, aquí la cruz no debe ser soportada. La cruz que propone Jesús debe ser elegida, abrazada. ¿Qué significa? No elegir el sufrimiento, sino el amor. El que con su vida toma la cruz, ¿qué hace? Pensemos en Jesús saliendo del pretorio de Pilatos después de la condena. Es la víspera de la Pascua. La ciudad de Jerusalén en ese momento ya está llena de gente y frente a la puerta del pretorio de Pilatos está el Agorá, por tanto, donde toda la gente está comprando para la noche de la Pascua, la cena pascual. Cuando Jesús sale, lleva colgada al cuello la razón por la que fue condenado a la crucifixión. Quería hacerse rey. Tiene que pasar entre la gente que lo considera un fracasado, un perdedor, un maldito de Dios. Lo insultan por la elección de amor que ha elegido. Ha elegido el amor, no la competición.
Ha elegido dar su vida por los demás, no quitar la vida de los demás. Pasa entre estas personas y según los estándares de este mundo recibe insultos. Es considerado un nada. El discípulo de Cristo debe tener en cuenta que si hace la elección de vida propuesta por Jesús de Nazaret, no será una persona exitosa a los ojos del mundo. A los ojos del mundo será un fracasado porque los grandes en este mundo son aquellos que se imponen, que en la competencia ganan, que no piensan en los demás. El día en que uno que obedece al Dios dinero comienza a pensar en el bien de los demás, se convierte inmediatamente en un perdedor. Abrazar la cruz significa tener en cuenta que en este mundo no serás alabado. Serás considerado un perdedor. Tercera condición, seguirle. No significa imitarle, no. Significa estar siempre atento a dónde va, cómo camina, las decisiones que toma. Seguirle significa prácticamente orar. Orar significa tener siempre el teléfono móvil disponible para hablar con él. Es decir, que cualquier decisión que tenga que tomar, debo primero preguntarle qué piensa sobre ello. Y no me digas que él no te responde, porque sabemos que si lo conocemos, sabremos cómo piensa. La esposa no necesita escuchar lo que le sugiere su esposo. Ella ya sabe cómo piensa su esposo y hace las elecciones para complacerlo. Por eso, la necesidad que tenemos de orar para que en todo momento las elecciones que hagamos sean de acuerdo con Él. La promesa que hace Jesús es que al tercer día habrá la resurrección. Cuando en la Biblia se menciona el tercer día, y se repite a menudo esta expresión, no significa el día después de mañana, significa cómo terminarán las cosas. No es que Jesús prometió que regresaría después de 3 días, no. El tercer día es la conclusión en la historia de Dios de una vida, y la vida que triunfa al final es la de los perdedores por amor, como Cristo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.